este material que veíamos muy interesante que tiene que ver cómo el ser humano comenzó a reproducir el sonido que escuchaba en la naturaleza, se conecta mucho con la conversación que vamos a sostener en tiempo real. Y es que con el objetivo de formar profesionales capaces de enfrentar las dinámicas actuales, así también como las exigencias de los educandos, la propia educación artística se transforma. Pero para conversar exactamente de este tema, ya me acompaña en nuestra sala de entrevistas la doctora en ciencias Paula Sánchez Ortega, quien es coordinadora de la maestría en Música, Educación y Sociedad de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Ella es experta del UNESCO para la formación y enseñanza artística en nuestro país. Qué placer tenerla en tiempo real. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bueno, para hablar de un tema que a todos nos apasiona, porque el ser humano se conecta con la música de manera inmediata. Hoy vamos a compartir un mundo donde la música y lo sonoro, digamos que abundan en las redes sociales, en el gusto estético, devienen un contenido para estimular también el lenguaje y la espiritualidad ciudadana. Desde su punto de vista, investigaciones, porque siente que es necesario fomentar niveles de sensibilidad hacia lo bello a través de la educación estética dentro de la sociedad a nivel general, pero específicamente la sociedad cubana. Eso es un tema muy especial e incluso en el tercer perfeccionamiento se le ha dado prioridad al tratamiento de la educación estética y partimos de lo estético. Todavía hay personas que confunden lo estético con arte y lo estético está presente en toda la sociedad, en todos los modos de actuación. Yo siempre pongo el ejemplo de sentir placer por resolver un problema de matemática, por hacer algo que no tiene que ver con la música, con el arte. Porque el centro de la estética es la sensibilidad, la belleza, rechazar lo feo, lo vulgar, lo tosco. Y de ahí viene la educación estética y eso se ha concretado en tres objetivos esenciales. Todas las disciplinas tienen que sentir, aprender a conocer y actuar. Sentir, pensar y actuar. Porque a veces en la historia de la educación, no solo de Cuba, en sentido general, hay un peso a lo cognitivo, al pensar. Pero esta parte afectiva, motivacional de la personalidad se ha dejado un poquito de lado. Y en este momento nosotros le estamos dando la prioridad tanto a lo sonoro, que por eso el material que empieza, cómo empezó el hombre a desarrollarse, repitiendo los sonidos de su realidad. Y hoy por hoy, a ver cómo suena el ICRT, cómo suena este local. Y puede ser que la música esté dentro de ese sonoro. Hay un autor muy relevante, Murray Schafer, compositor canadiense, que él comenzó trabajando el paisaje sonoro. Y hoy por hoy la UNESCO se ha pronunciado por los archivos sonoros. Usted puede conocer a una sociedad, a una comunidad por su sonido, no solo por la visualidad de la plástica, sino por el sonido. Y de hecho que los archivos sonoros son parte del patrimonio inmaterial. Entonces nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, enseñar a los estudiantes a diferenciar los sonidos agradables de los desagradables. Desde la audición que se escucha al vecino que pone alta la música, a veces cuando hablamos en las oficinas el tono de voz es muy alto, ¿no? Hay que aprender a escuchar y aprender a hablar, a comunicarse. No sé. Bueno, es un tema súper interesante, es un tema que genera polémica. Yo creo que es un tema que tiene que estar más presente hoy en nuestros espacios de debate, de discusión, porque tiene que ver en buenas prácticas, en cómo nos expresamos, en cómo nos comunicamos y sobre todo en una etapa que estamos casi todo el tiempo mirando hacia los tablets, hacia los móviles y cada ciudad, cada entorno tiene su sonido característico. Usted ha hecho una invitación en estos primeros minutos a revisar cómo suenan pues nuestras comunidades, nuestros espacios de trabajo. Si usted tuviera que hablarme sobre prácticas y sobre la disciplina de educación artística en los planes de estudio de la escuela cubana por los diferentes niveles educativos, ¿qué me pudiera comentar de esas buenas prácticas y ejemplos que pueden existir hoy? Nosotros estamos abocados, estamos ya en proceso de instauración del tercer perfeccionamiento educacional. Ha habido tres, el primero en los 70, el segundo en los 80 y ahora en esta etapa. Y la primera cuestión es que exista una coherencia y una lógica desde los niveles de primera infancia, primaria, secundaria, hasta el preuniversitario. Que sobre todo en las artes eso estaba un poco descontinuado. Pero hoy por hoy la disciplina, también la concepción de disciplina, la disciplina de matemática, la disciplina de español y en este caso de educación artística, que la educación artística para algunas personas igualmente es una sola materia y no. La educación artística es un nombre genérico, de ahí que dentro de ella, en la escuela cubana, está conformada por 5.
empieza educación musical y educación plástica en la primera infancia y en educación primaria. Después viene la educación artística como tal, que tiene 5 manifestaciones: la plástica, la danza, apreciación de las artes visuales, porque educación plástica en la primaria, apreciación de las artes visuales, música, danza, teatro y lo audiovisual con todas las TICas, porque hoy por hoy las TIC y lo audiovisual es imprescindible. Ahí hay un tratamiento de la música, de los efectos especiales. Y entonces, después que pasa a secundaria, por primera vez en preuniversitario, en 10º, está cultura artística, que se retoman los lenguajes artísticos de secundaria, y entonces ya los jóvenes, que entre paréntesis hay un hecho muy significativo, que la propia enseñanza de preuniversitario y los estudiantes pidieron que estuviera presente la cultura artística. Entonces ellos valoran sobre todo cómo es el comportamiento de la cultura artística en su contexto, en su familia, cuáles son los intereses, la apetencia estética, estético-musical, etc. Ese en sentido general creo que es lo más importante que tenemos ahora como concepción. Y hay 2 palabras esenciales: el logro, tenemos que lograr la permanencia y estabilidad de las artes en la formación general cubana. Eso es un reto que tenemos y que tiene que ser a todos los niveles de enseñanza, y esperamos ser consecuentes. ¿Los instructores de arte son quienes llevan? No solo los instructores. No, los instructores de arte preferentemente tienen un proyecto de promoción sociocultural, aunque en determinado momento se determinó que por la extensión de la educación artística ellos estuvieran. A la luz del tercer perfeccionamiento se crearon las carreras de nivel medio pedagógicos en las escuelas pedagógicas, de maestro de educación musical, maestro de educación plástica para primaria y primera infancia, y profesor musical de educación musical y danzaria para secundaria, y profesor de educación visual y teatral. Ellos son los que tienen que asumir, no se desdeña a los instructores, pero van a compartir hasta tanto se puedan cubrir todas las escuelas del país. Bueno, interesante también estas experiencias, porque son edades en las que se van formando los gustos musicales, las influencias de los grupos son importantes, y qué bueno que tengan referencias dentro de esta formación de los profesionales. Dentro de todo este movimiento, ¿qué experiencias ilustran justamente la utilización, hablemos de la tecnología, con la educación, en la música, en los educandos y en la población en sentido general, ya que ahora usted busca cualquier reproductor de música, se viralizan contenidos, no siempre los más atractivos, sí, no siempre los más correctos, pero es que también tiene que ver a veces con la simplicidad. Lo simple se pega muy fácil, uno también tiene que entrenarse para escuchar músicas de una grandiosidad, digamos que desde la composición, pero eso también hay que enseñarlo. En las escuelas, en los entornos. ¿Qué siente usted? Exactamente eso que plantea usted. Ese es el reto. El reto es, casualmente, hace poco en la UNIAC hay una sección que es el contracanto, la sección de musicología, y yo trabajé en una conferencia, la educación estético-musical de la ciudadanía. Y para lograr que haya un análisis crítico de lo que voy a seleccionar en el medio tecnológico, por la vía que sea, se necesita esa educación estético-musical, que es lo que nos falta un poco y que tenemos que lograr. Que ahí viene desde que lo que planteé al inicio, de lo agradable y lo desagradable. Y desde el punto de vista estético, aceptar lo lindo, lo bello y lo desagradable. Eso por una parte. Pero por otra parte, las tecnologías son importantísimas, porque cuando hablamos de los instrumentos electrófonos hoy por hoy, que cuando empezaron con algunos aspectos de lograr mayor amplificación, el piano eléctrico, la guitarra eléctrica, que solo era yo no sé nada de electricidad, pero bueno, claro, es que se logre mayor amplificación. Ya después surgieron los sintetizadores y ya se puede hacer música totalmente electrónica con las tarjetas MIDI, todo un aparato en ese sentido. Y hoy por hoy hasta los niños pequeñitos seleccionan y hay cantidad de tutoriales para aprender música, estos mismos los sonidos de la realidad, y entonces eso a través de la tecnología. Y yo creo que resulta importantísimo y tener espacios como este, claro, donde se pueda llegar a la población demostrando algunas bellezas, por ejemplo.
Beethoven tiene o sea, el músico famoso. Sí. Beethoven tiene determinada vigencia, y eso de cuando fue Beethoven, tránsito del clasicismo para el romanticismo, y sin embargo hay apetencia de escuchar a Beethoven. Es que hay, y estoy recomendando a Christopher Simpson, y ¿saben por qué? Porque acaba de hacer un reel interesante, músico cubano, donde hay una canción que se ha viralizado en las redes, y cuando empieza a desmontar la canción, dice, estos acordes usted lo ha escuchado en otras ocasiones, y empieza a desmontar en temas anteriores y llega hasta la música clásica, porque hay evidentemente una conexión. El ser humano es una conexión de saberes, y puede ser que muchos de esos temas que en algún momento fueron éxito en sus circunstancias, con otros acordes más a lo moderno, más a lo contemporáneo, pues vuelven a conquistar audiencia. Lo que hay es que buscar y hay que insistir en el debate, no nos podemos cansar en eso. Exactamente. Hay que hacerlo. Yo le quiero agradecer muchísimo. Ha venido a abordar un tema muy interesante que desde ya vamos a abordar nuevamente en este programa, porque creo que es necesario un tanto despertar también ese sentimiento de estudio, de superación de las personas. No nos podemos quedar en lo simple, no nos podemos quedar en un estribillo pegajoso, porque si no se perdería entonces la cultura de la humanidad. Ahora mismo con la inteligencia artificial usted puede hacer música, puede cantar y puede componer, y no está mal, ¿eh? Los DJ. Exacto, pero hay que respetar las personas que llevan años estudiando, que llevan años superándose y que tienen cuestiones muy importantes que aportar. Gracias a usted, doctora, por estar con nosotros. Ha sido la doctora en Ciencias Paula, quien es coordinadora de la Maestría de Música, Educación y Sociedad de la Universidad en Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Es experta del UNESCO para la formación y enseñanza artística y ha estado con nosotros compartiendo sus ideas y criterios en este intercambio en tiempo real. Usted mantenga la sintonía hasta cerca de las 4 de la tarde a través de la señal del Canal Cubano de Noticias.